Ok, cuando uno se Gracias. refiere al anticiclón, se está refiriendo al anticiclón que la gente le tiene nombre a esto, se llama el anticiclón del Pacífico Sur Occidental. Ah, perdón, suroriental. ¿Ya? A eso se refiere el anticiclón, ¿sí? Que el anticiclón tiene como unas características media míticas. Perdón, Rocío, pregúntale a la Franco, Rose. Ya. El anticiclón tiene unas características como un poco míticas, en el sentido de que la gente lo culpa de un montón de cosas. Cuando no llueve es porque el anticiclón se reforzó, cuando llueve es porque el anticiclón se debilitó, ¿ya? Entonces, casi que es parte de la mitología, pero este es el anticiclón, ¿ya? Y este anticiclón tiene relación con la circulación de Hadley, ¿sí? Porque así como está el anticiclón acá, está también su hermanito, el anticiclón de cerca de California, ¿cierto? Hay otro anticiclón acá en el Atlántico, hay un anticiclón acá pegado a la costa de África también. Si es que uno dibuja las costas un poco para que se hagan la idea de que este anticiclón subtropical en realidad pertenece como a una familia de anticiclones, ya este sería África, pertenece a una familia de anticiclones subtropicales, no es que sea el único anticiclón que existe en el planeta, ¿ya? Ahora, el anticiclón mismo tiene una circulación bien particular, que es esa circulación anticiclónica, ¿ya? Así que espérense un poco que mi computador está un poquito. Sí, parece que estamos pidiéndole mucho a mi computadora ahí. Em, la, la circulación del anticiclón es en este sentido, ¿sí? Entonces hay un par de cosas que no hay por qué entender todavía, porque no son parte del curso. Una es que el anticiclón produce descenso por sí solo. Esa es una cosa, Victoria. ¿Te suena eso o no? Sí, eso sí. Ya, el anticiclón produce descenso, ¿cierto? Pero ese no es el único rol del anticiclón en el desierto, porque hay un segundo rol que no es menos importante, y es que cuando uno mira la costa, supongamos que uno pudiera como hacer un corte acá y mirar así la costa de Chile, así como si uno estuviera mirando un corte ahora. El viento del anticiclón es una flecha que está yendo de sur a norte, ¿cierto? Entonces, cuando el viento sopla a lo largo de la costa, está ejerciendo un momentum sobre el océano y lo está arrastrando al océano, ¿sí? Entonces se produce un arrastre del océano que, que genera una corriente oceánica, ¿ya? Y la corriente oceánica es tal que en superficie se desvía como un poquito así la corriente, pero después cuando va metiéndose hacia abajo va como en una espiral, ¿ya? Y si uno integra esto sobre una cierta profundidad, que sería la profundidad de la capa límite oceánica, ya aquí les estoy hablando de cosas súper raras, pero sin mayor explicación, porque esto no es parte del curso, lo que sucede es que en promedio hay un transporte hacia continente afuera, ¿sí? Del agua oceánica que está por encima del anticiclón. ¿Te suena eso, Victoria, o no? ¿Esa no es la circulación de Ekman? Algo así, Sí, ¿no? es la circulación de Ekman, y este es el transporte de Ekman. Así se llama. Ahora, el transporte de Ekman, dado que el anticiclón produce ese viento sur, dado que
el transporte de Ekman produce ese transporte continente afuera, entonces, como el agua que uno saca de acá hacia allá no la puede reemplazar agua que venga de acá, porque acá está el continente, entonces necesariamente el océano trae agua nueva desde las profundidades, ¿sí? Y eso necesariamente genera condiciones más frías del océano que las que habrían en ausencia de la circulación del anticiclón. Y volvemos a nuestro punto original, que es que cuando yo tengo un océano frío, tengo aquí mayor estabilidad, estabilidad estática. Al tener un océano frío, el océano frío tiende a aposar el aire frío cerca de su superficie, y al aposar el aire frío cerca de la superficie, entonces lo que sucede es que le cuesta subir y le cuesta producir lluvia. O sea, aparte de la subsidencia del descenso de gran escala, de esta subsidencia local por efecto de la celda, además el aire es más bien frío cerca de la superficie y eso no le impide subir. ¿Se entiende, Victoria? Entonces el rol del anticiclón es como indirecto a través del océano también. No solamente el descenso que produce el anticiclón mismo, sino que el enfriamiento que produce el anticiclón por efecto de las corrientes que induce. Ay, sí, esto no lo explicaban en el paper, así que no, ¿No lo explicaban en el paper? no, hablaban de que la costa era fría, pero no hablaban como que era por efecto del anticiclón. No solo Sí, decían que la costa era fría, sí. sí, pero es que como en realidad como el motivo del paper no era principalmente discutir por qué el desierto de Atacama se menciona nomás, pero no se explica todo el mecanismo, claro. Uno podría, quizás habría que decirle al profesor Rutland que escriba un paper con lo que se sabe de los mecanismos del desierto, como para que sea solo eso. Pero este es un mecanismo bien importante. Entonces hay un acoplamiento acá entre el océano, entre lo que está haciendo el océano y lo que está haciendo el anticiclón. Y lo otro es que, Profe, ¿sí? o sea, es que mi duda era esa subsidencia y como el mantener los estratocúmulos abajito. ¿Es netamente por esa celda de Rutland o también tiene que ver con la de Hadley? Como que no sé por qué me parece que la de Rutland sería como más, como menos fuerte que la de Hadley o es como solo cosa mía. Son, son las dos actuando como superponiéndose un poco. Porque, claro, por un lado está la celda de Hadley con los estratocúmulos, ¿cierto? Por otro lado está esta circulación local de la celda de Rutland, ¿cierto? Que refuerza la subsidencia cerca de la costa y mantiene también a los estratocúmulos de alguna manera, ¿ya? Y aquí hay otro mecanismo bien esotérico, ¿ya? Sorry que nos estemos, no estamos perdiendo tiempo, pero vamos a quedar un poco atrasados con la materia si seguimos hablando, pero es entretenido esto. Eh, Supongamos que uno tiene acá estratocúmulos. Ya, los estratocúmulos, de hecho, tienden a ubicarse, la base y la altura de los estratocúmulos está en general por debajo de la máxima topografía de la cordillera de la costa, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que el vapor de agua o la humedad permanece en realidad atrapada por los estratocúmulos y por la topografía costera en el norte, por las dos cosas. Entonces tampoco los estratocúmulos permiten que aire húmedo, ¿cierto?, traspase la cordillera de la costa y se meta hacia el desierto hiperárido. Porque esa también podría ser un mecanismo para que lloviera en el desierto. Si uno dice, el desierto de Atacama es hiperárido, está solamente a 20 kilómetros de la costa. ¿Cómo no va a poder el aire costero o el aire húmedo llegar hasta ahí? Bueno, el problema es que tiene que además pasar los estratocúmulos, que son estas nubes que están acá, y cuando el aire trata de pasar los estratocúmulos, ¿qué pasa? Los estratocúmulos se vuelven más gordos nomás. Como que crecen los estratocúmulos, ¿sí? Cuando sale el aire de los estratocúmulos, sale completamente seco. Porque el vapor de agua se ocupó para formar esas nubes, ¿sí? Entonces,
en ausencia de los estratocúmulos hay más posibilidades de que el aire húmedo llegara hasta la zona hiperárida. Pero los estratocúmulos se forman en parte también porque el océano está frío acá. Así que ahí hay una serie de procesos que están como todos conspirando para que no llegue el vapor de agua hacia la zona hiperárida. Yo lo encuentro bien fascinante, pero no sé si ustedes lo encuentran igualmente fascinante o encuentran que es todo muy, muy enredado. A mí me gustó el paper porque unía como todos esos mecanismos y me quedó como todo mucho más claro de cómo me lo podía haber imaginado antes. Profe, ¿y esa celda de Rutland se cumple en toda la cordillera de la Anda? ¿O es solo como en el norte? No, no, nosotros también tenemos eso, ¿ya? Y, por ejemplo, en Santiago es súper evidente que durante la tarde comienza la circulación de la brisa de cordillera, que es una circulación del suroeste. Y de hecho lo que sucede ahí es que aumenta la humedad, no la humedad relativa, sino que la humedad específica, o sea, la cantidad de agua que hay en el aire aumenta rápidamente porque empieza a llegar aire desde la costa, ¿ya? Nosotros como no tenemos tanta subsidencia de gran escala en la zona central, no siempre hay estratocúmulo, así que muchas veces se mete el aire costero completo a Santiago, ¿sí? Con mucha humedad, incluso estando despejado, ¿sí? Pero lo hace con un ciclo diario bien marcado. Entonces en la tarde se mete el aire costero acá por Santiago y muchas veces logra llegar, sobre todo en el verano, logra ascender los Andes y también se forman tormentas sobre los cerros cercanos a Santiago que tienen que ver con ese mecanismo. Y también hay subsidencia con un ciclo diurno. eh, pero claro, no tenemos un desierto porque en realidad que no llueva en Santiago en verano es normal porque no es parte de la climatología de los sistemas que llegan a Santiago, ¿sí? Y nosotros no tenemos un desierto porque tenemos un invierno en donde los frentes son capaces de barrer con todas estas circulaciones locales y meterse y efectivamente hacer llover. Pero sí, yo diría que también que existe esa celda de circulación diurna en toda la, en todo el Valle Central. Ahora, si uno mira, si uno mira Sudamérica como un todo, cuando uno mira Sudamérica como un todo y no solamente Chile como un pedazo que nosotros somos súper chilecéntricos muchas veces en nuestros análisis, resulta que Sudamérica como un todo tiene una estación lluviosa que es el verano austral, o sea, diciembre, enero y febrero. Entonces, no hay razón para esperar que llueva en el desierto en invierno, ¿ya? Eh, lo que hay que explicar más bien es por qué no llueve en el verano, como en el resto de Sudamérica, y en parte como en el altiplano. En el altiplano no llueve en invierno, austral prácticamente nada, y la lluvia se concentra en verano. Entonces, en realidad, este mecanismo es potente para explicar la hiperaridez de Atacama justamente porque cuando uno esperaría que lloviera en el desierto es más bien en el verano que en el invierno. ¿Sí? Pero eso con Atacama. Ahora, hay otros elementos ya que también son un poco más complicados. Por ejemplo, el mismo, el mismo invierno boliviano o invierno altiplánico completo produce una onda atmosférica cuyo resultado es también reforzar la subsidencia. Ahora, no estamos hablando de una circulación local como en este caso, sino que una onda atmosférica producto del calentamiento atmosférico que ocurre porque hay muchas tormentas en el altiplano. Ya eso está en un paper que es un paper que se llama Rodwell and Resnick, creo que es. Ya, y también está explicado ahí en el artículo, o sea, no está explicado, está mencionado en el artículo como una también de los elementos de por qué el Atacama es tan árido, ¿sí? Yo les di a leer el paper, no les dije de qué les iba a preguntar, pero lo justo era que les preguntara solo de la composición, ¿cierto? Atmosférica, que es como el por qué les di el paper para la lectura, pero sí, pues tiene otras cosas más interesantes
sobre el clima de Atacama sobre todo. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, veamos un poco de la materia, ¿ya? Lo que tenemos que ver ahora, pasamos por la ecuación hidrostática, pasamos por la ecuación ipsométrica, ¿ya? Y aquí vamos a empezar una nueva materia que es termodinámica propiamente tal, ¿ya? Y aquí los que no han tenido termodinámica en un buen tiempo, vamos a repasar algunos conceptos fundamentales, pero siempre pensando en la aplicación atmosférica, ¿ya? El primer concepto fundamental es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Que ustedes se tienen que acordar más o menos cómo va, ¿cierto? Y uno la puede escribir como una ley macroscópica o como una ley microscópica también, ocupando diferenciales, pero básicamente uno habla de un sistema termodinámico cerrado, ¿sí? En donde en un sistema termodinámico cerrado no se intercambia ni materia, ni calor, ni energía con el medio, sino que es un sistema completamente cerrado, ¿ya? Y ese sistema cerrado podría, sin intercambiar ni materia ni energía, podría, por ejemplo, efectuar trabajo mecánico sobre el medio, ¿ya? La típica cosa que nosotros nos imaginamos siempre cuando pensamos de un sistema cerrado es como una especie de pistón, ¿cierto? En donde aquí, cuando yo achure acá, cada vez que yo achure va a significar que lo que tengo aquí es un sistema adiabático, ya en donde tengo un gas que está atrapado en este sistema, pero por supuesto que no hay intercambio de masa, porque lo único que puede pasar es que el pistón se mueva, pero no que se escape gas a través del pistón. Ya este pistón se puede mover para allá, se puede mover para acá también de vuelta. Aquí hay una cierta cantidad de gas, que uno podría decir que hay una masa m de gas, o 1 kilo también podría uno ponerle, una unidad 1 de gas. Y esencialmente este gas que está contenido acá adentro, ¿ya? Podría efectuar trabajo mecánico en contra del medio externo, ¿sí? A través de este pistón, ¿ya? ¿Cómo podría hacerlo? Por ejemplo, podría ser que uno partiera comprimiendo este gas, ¿cierto? Uno lo va a comprimir, se sigue que este es un gas ideal, así que cumple con la ecuación de estado que hemos visto. Podríamos decir por ahora que esto es un gas seco para efectos termodinámicos. Y eventualmente uno lo podría comprimir. Si uno lo comprime aumenta la presión, ¿cierto? Y quizás aumenta también la densidad y aumenta también un poco la temperatura. Disminuye el volumen específico. Y después podría ser que uno soltara el pistón. El pistón, por ejemplo, podría no tener fricción, sin roce. Y esto podría ser semi-infinito, ya todo esto es súper idealizado, ¿cierto? Sin roce y semi-infinito para allá. Y por lo tanto, cuando yo suelte el pistón, este sistema va a tender a, si es que por ejemplo la presión externa, si es que estuviéramos en contra del vacío acá, si no hubiera nada acá, entonces evidentemente que lo que va a pasar es que el gas se va a expandir infinitamente, ¿sí? Porque no va a haber trabajo mecánico tampoco, porque no hay presión acá afuera. Pero si hubiera una presión externa acá, P0, ¿sí? Va a haber una especie de fuerza neta sobre el pistón, porque aquí va a haber una presión interna. Por lo tanto, el pistón, si bien no tiene masa, ni tiene roce, ni tiene nada, pero se va a mover el pistón ¿hasta cuándo? Hasta que la presión externa sea igual a la presión interna. ¿Se entiende o no? Supongamos que yo lo comprimo y entonces aumento la presión por sobre la presión externa P0. Ustedes tienen claro que el pistón se va a mover en contra de la presión P0 hasta que la presión interna sea exactamente igual a P0, ¿ya? Porque ahí el pistón va a estar en equilibrio y va a tener la misma fuerza por ambos lados y por lo tanto va a estar estáticamente detenido. ¿Se entiende?
Sí. Ya. Entonces, bueno, este es nuestro sistema cerrado que podemos considerar para todos los efectos. En este sistema cerrado se cumple la primera ley de la termodinámica. ¿Y qué dice la primera ley de la termodinámica? Dice que el cambio de energía interna del sistema, ¿ya? Que es la energía interna del gas, obviamente, no hay otra cosa, tiene que ser igual al cambio de calor menos el trabajo mecánico que el sistema ejerza con el medio, ¿sí? Entonces este es calor, ¿cómo le podría uno poner a esto? Calor agregado al sistema y este es el trabajo mecánico ejercido por el sistema. Y esta es la definición de la energía interna del sistema, que todavía no sabemos qué es, pero es la energía interna del sistema. Uno diría, ¿cuál es la energía interna del sistema? Bueno, la energía interna del sistema de un gas que está en equilibrio en general es su energía cinética, ¿ya? Así que de seguro tiene algo que ver con la temperatura, ¿ya? ¿Qué exactamente tiene que ver con la temperatura? Lo vamos a ver ahora, pero de seguro tiene algo que ver con la temperatura. Así que esa es la manera de escribir la primera ley de la termodinámica de forma diferencial, ¿ya? Y entonces lo que hay que tener claro es que esta ley puede aparecer de distintas formas en distintos contextos. A veces la gente le pone un signo más al trabajo mecánico, a veces le pone un signo menos al Q, etc. Pero lo que hay que tener claro es la definición, ¿ya? Cuando yo defino que es calor agregado al sistema, significa que si yo le agrego calor a este gas, supongamos que lo caliento, le voy a aumentar la energía interna del sistema, ¿sí? Y si yo ahora ocupo parte de esa energía interna para producir trabajo mecánico, entonces yo voy a perder parte de esa energía, ¿ya? Pero en realidad, entre comillas, no la pierdo, sino que la ocupo para producir trabajo mecánico, así que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y estos son los modos de transformación clásicos, calor o trabajo mecánico, ¿ya? Eso es lo que uno considera. Ahora, el trabajo mecánico es justamente trabajo mecánico, ¿ya? Como lo conocemos de Newton, ¿cierto? Y el trabajo mecánico es usualmente una fuerza, producto punto, el desplazamiento del cuerpo que estamos considerando que está ejerciendo trabajo mecánico o sobre el cual está siendo ejercido el trabajo mecánico. Ya ustedes recuerdan los clásicos ejemplos de mecánica son que supongamos que viene un bloque sobre el hielo, ¿cierto? A deslizar y de repente de un momento a otro se encuentra con una superficie rugosa de rugosidad mu, dinámica. O, claro, coeficiente de roce cinemático. Entonces entra el hielo con una velocidad v0, por acá no tiene roce, el bloque comienza su trabajo sobre la superficie rugosa con una velocidad v0, calcule cuál es la distancia que logra recorrer el bloque hasta detenerse, dado que el valor del coeficiente de roce dinámico en este caso es mu. Entonces ahí lo que uno dice es, ok, la energía cinética inicialmente de la partícula o del bloque es proporcional a la masa y a la velocidad que lleva al cuadrado, que es la energía cinética, y esa energía cinética tiene que ser igual al trabajo mecánico que va a ejercerse sobre el bloque en este superficie rugosa, y ahí uno dice, ok, ¿cuál es la fuerza que está ejerciéndose sobre el bloque de hielo? Y ahí uno dice, bueno, es mu, ¿cierto? Por la normal. La normal es la fuerza de la masa por la gravedad en este caso, y por lo tanto, y eso multiplicado por el desplazamiento total debiera ser igual a la energía cinética inicial. Es decir, cuando yo extinga toda la energía cinética con la que venía el bloque,
ahí el bloque va a parar y uno dice, ok, el desplazamiento entonces es igual a un medio de m por b0 cuadrado partido por mu por m por g, ¿sí? Y eso es un típico resultado de mecánica en donde uno hace uso de que el trabajo mecánico es la fuerza, en este caso la normal, por el desplazamiento, ¿ya? ¿Cómo es que uno establece esto ahora, pero en el caso de nuestro sistema gaseoso, ¿sí? ¿Cómo pasa uno de aquí para allá? Bueno, lo que uno se tiene que dar cuenta nomás es que el trabajo ejercido sobre el sistema, ¿sí?, es proporcional a la presión. Y lo que uno supone es que son todos estos cambios que uno hace sobre el gas son cuasi estáticos, ya, y van ocurriendo siempre equilibrando el gas a una nueva situación cada vez, ¿ya? Entonces, supongamos que yo estoy, que yo aumento, de alguna forma, aumento la presión que está por fuera del gas, que está contenido acá, de tal forma que la presión ahora por fuera es mayor que la presión interna del gas dentro de mi jeringa, ¿sí? Bueno, va a suceder que el émbolo se va a empezar a mover hacia adentro, ¿sí? Y el gas se va a empezar a comprimir hasta que la presión sea exactamente igual a la presión externa, ¿ya? Así que, ¿cuál es el trabajo mecánico entonces que está siendo ejercido por el medio externo sobre el gas? Bueno, es esta fuerza, ¿cierto?, que se está ejerciendo por fuera hacia el gas, ¿ya? Que uno la puede equilibrar o que uno la puede relacionar con la presión, ¿cierto? Porque el trabajo mecánico va a ser igual a la presión que está ejerciendo el medio por fuera, multiplicado por el área del émbolo, ¿cierto?, por el desplazamiento del émbolo, que en este caso es unidimensional, ¿sí? No, el émbolo no se está desplazando ni en Y ni en Z, sino que solo se desplaza en esta dirección que le vamos a llamar X. Ya uno podría llamar X a esa dirección, y con eso el trabajo mecánico no tiene otra que ser la presión por el área del émbolo por dx. ¿Ya? Ahora fíjense que el trabajo mecánico en este caso entonces es igual a P por el cambio del volumen, porque nuestro contenedor tiene la misma área que el émbolo, ¿sí? Si es que uno se lo imagina circular, supongamos que el émbolo fuera circular. No, no es muy circular mi émbolo. Déjenme dibujar un émbolo circular, por favor. Pero qué círculo más perfecto. Si es que el émbolo es circular y tiene un área A, entonces obviamente que el émbolo al presionar acá y moverse una distancia delta X, va a estar cambiando el volumen completo del gas por una cantidad A por delta X. Así que el cambio en el trabajo mecánico es la presión por el cambio en el volumen, ¿ya? Y lo que uno dice es que básicamente el trabajo mecánico total ejercido sobre el gas es la integral entre el volumen 1 y el volumen 2 del trabajo mecánico ejercido por el medio, que sería la presión externa por el cambio de volumen. ¿Ya? Y entonces, bueno, este es el trabajo mecánico que el sistema le hace al gas o que el gas le hace al sistema. También podría ser que el gas le esté ejerciendo el trabajo mecánico al sistema, en cuyo caso la energía interna, ¿cierto?, se está consumiendo para producir trabajo mecánico sobre el sistema, ¿cierto? Porque fíjense que en nuestra primera ley lo definimos así: la energía interna del sistema aumenta cuando el trabajo ejercido por el sistema es negativo, es decir, cuando hay trabajo mecánico que es ejercido sobre el sistema, ¿sí? Es medio semántico esto, pero es importante. dW es el trabajo ejercido por el sistema, así que siempre que nuestro sistema
nuestro gas esté ejerciendo trabajo mecánico sobre el medio, va a haber una pérdida de energía interna. Pero al revés, podría ser que el medio estuviera ejerciendo trabajo mecánico sobre el sistema y en ese caso va a haber una ganancia neta de energía interna. Y entonces, bueno, aquí lo típico es que uno en termodinámica tiende a ocupar diagramas termodinámicos que no son otra cosa que estos diagramas en donde uno pone dos variables termodinámicas de interés. En este caso uno pone, por ejemplo, la presión y el volumen, ¿sí? Y uno dice, ok, mi sistema está en realidad pasando por este parte del diagrama termodinámico. Aquí yo tengo inicialmente una cierta presión, por ejemplo, P1, que corresponde con un volumen V1. Esa presión P1, fíjense, es alta, ¿cierto? Y corresponde con un volumen pequeño. Pero a medida que yo dejo, por ejemplo, que el émbolo empuje al sistema, si el émbolo empuja al sistema y ejerce trabajo mecánico sobre el sistema, entonces la presión en un tiempo posterior podría ser naturalmente más baja, ¿cierto? Porque el gas se va a haber expandido, pero al expandirse va a aumentar su volumen. Así que va a tener un volumen V2 más grande que V1 y en fin, a medida que este proceso continúa, entonces uno tiene una presión P3 y un volumen V3, una presión P4 y un volumen final V4 en este caso. ¿Ya? Y esto, por supuesto que si este proceso va en esa dirección, este proceso corresponde con una expansión. ¿Qué creen que pasó acá con el trabajo mecánico del sistema? Voy a elegir un voluntario. Maidani, ¿qué pasó con el trabajo? O sea, ¿qué pasa con el trabajo mecánico en este caso? ¿Aumenta? Aumenta. Aumenta. ¿Pero qué trabajo aumenta? ¿El trabajo ejercido por el sistema? ¿El trabajo ejercido al sistema? ¿El trabajo ejercido del sistema? No al sistema. El trabajo ejercido por el sistema, exacto. Exacto. Es por el sistema, ¿ya? ¿Y uno puede evaluar el trabajo mecánico ejercido por el sistema en el gráfico o no? La verdad es que sí, porque como el trabajo mecánico es la integral de P por dV, entonces corresponde en todo caso al área bajo la curva de esta curva en P dV. ¿Sí? Entonces el trabajo mecánico, por ejemplo, yendo de V1 a V4, es exactamente esa integral, esa área, ¿cierto? Bajo la curva. Eso es el trabajo mecánico, en este caso ejercido por el sistema. Uy. ¿Ok? Ahora, por supuesto que sí, y en general esto también es una típica convención de meteorología, una convención consiste en usar una masa unitaria. ¿Ya? En cuyo caso el volumen
es igual al volumen específico, ¿sí? Porque el volumen, en este caso, el volumen y el volumen específico son lo mismo, porque el volumen específico es el volumen por unidad de masa, pero como estoy considerando una masa unitaria, entonces puedo simplemente reemplazar B por alfa, y ahí uno dice, ok, entonces mi primera ley de la termodinámica la puedo escribir así en la atmósfera, como dU igual a dQ, en el, cambio en el calor que recibo del sistema, menos P de alfa. La presión multiplicada por el cambio en el volumen específico. ¿Se recuerdan del volumen específico, no? Ahora, el volumen específico, recuerden que es el inverso de la densidad. ¿Sí? Ok. Y entonces, bueno, si ustedes se recuerdan, todos estos experimentos de termodinámica se sucedieron durante el siglo, mayormente el siglo XVIII y XIX, ¿ya? Y fueron la antesala de la física moderna, de la física del siglo XX, de principios del siglo XX, de entender el átomo, etc. ¿Ya? Entonces aquí hay mucha materia, ¿cierto? Muchos conceptos. Les voy a dar una lectura de un libro para la próxima semana, que es un libro que a mí me encanta, que es un libro de termodinámica, y vamos a leer uno de los capítulos de ese libro. Pero antes de eso vamos a anunciar una ley que descubrió Joule, que es uno de los termodinámicos que trabajó en esto, y que dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo mi sistema, mi famoso... supongamos que yo tengo mi famoso sistema en donde tengo mi pistón ideal, sin roce, y tengo el gas ahí, toda la cosa, y dejo que mi pistón se expanda, pero contra el vacío. Pero recuerden que el gas que está dentro del pistón, además, está aislado térmicamente del medio. Yo la verdad desconozco cómo Joule hizo estos experimentos, pero él hizo estos experimentos y enunció la siguiente ley. Dijo: cuando un gas se expande sin hacer trabajo mecánico externo, de manera que se expande, por ejemplo, dentro de una cámara a la cual se le ha hecho el vacío, y sin intercambio de calor con el medio, entonces la temperatura del gas no cambia. ¿Les suena algo así o no? Eso se llama la ley de Joule. ¿Ya? Y lo que dice es que en este sistema de nosotros, donde tenemos nuestro pistón acá, si es que el pistón está expandiéndose contra un ambiente de cero presión, es decir, que se va a expandir nomás, va a ser una expansión, y las paredes del pistón están perfectamente aisladas térmicamente, de manera que no hay intercambio de calor entre el sistema y el medio externo, entonces la temperatura del gas no cambia. Interesante, pues. Entonces, les pregunto a ustedes, para motivarlo un poco, le voy a preguntar a la Joana. Joana, en esas condiciones del experimento de Joule, ¿qué pasa con la primera ley de la termodinámica ahí? A otra persona. ¿Joana? Es que estaba un poco distraída. Perdón. Ya, Joana está estrella ya, pero ¿estás concentrada ahora, Joana? Ahora sí. Ya, entonces te voy a anunciar la ley de Joule de nuevo y te voy a escribir la primera ley de la termodinámica. Entonces lo que dijo Joule es lo siguiente. En un sistema en donde el gas se está expandiendo en el vacío,
por lo tanto, sin ejercer trabajo mecánico sobre el medio, y en donde no hay intercambio de calor con el medio externo, la temperatura del gas no cambia. ¿Qué pasa si uno le aplica la primera ley de la termodinámica a la ley de Joule, Joana? Ya, vamos por partes, Joana. Lo primero que dice la ley de Joule es que no hay intercambio de calor con el sistema. ¿Cuánto vale entonces dQ en este caso? 0. 0. Y en el experimento de Joule, ¿cuánto vale P de alfa? Dice que el gas se expande en el vacío y por lo tanto no hay trabajo mecánico ejercido sobre el sistema. ¿Cuánto vale entonces el trabajo mecánico? 0. 0 también. Y entonces dice ahí, bueno, dado que hice esas dos cosas, constato que el gas no cambia su temperatura cuando pasa eso. dU es igual a 0. Entonces, la sospecha grande ahí, ¿cuál sería? ¿Crees tú? Ya, bueno, la implicancia no es tan sencilla, y hacia el final Jules se tiene que haber cabeceado hartos días con esto. La implicancia de estas dos cosas es que básicamente que la temperatura o la energía interna, ¿cierto?, es de alguna forma proporcional al cambio de temperatura. Porque si la temperatura del gas no cambia y la energía interna no cambia, la gran sospecha que uno tiene es que entonces la energía interna depende de la temperatura, ¿ya? Y bueno, Joule lo pone de una manera distinta, ¿cierto? Lo que dice es que si la energía interna del gas es independiente de su volumen, perdón, la energía interna del gas entonces es independiente de su volumen si es que la temperatura se mantiene constante. ¿Sí? Sí, entiendo. Porque básicamente no hay manera de que la energía interna del gas cambie, ¿cierto? Porque en el experimento de Joule lo que pasa es que el gas se expande, se expande, se expande. O sea, el volumen cambia, pero la temperatura no cambia. Entonces lo que está diciendo ahí Joule es básicamente que si es que la temperatura es constante, entonces la energía interna del sistema no depende de su volumen. ¿Ya? Eso es lo que dice. Y eso nos lleva básicamente nos va a llevar a una conclusión que vamos a tener que dejar para el lunes. Ya vamos a quedar hasta acá. Entonces, les debo subir el capítulo de lectura para el próximo viernes. Bueno, que vamos a leer una cuestión súper... Vamos a leer un capítulo del libro de termodinámica de Enrico Fermi, ¿ya? Que es un físico italiano, premio Nobel, que escribió un libro de termodinámica. Y su libro de termodinámica es muy bueno. Así que vamos a leer ese capítulo del libro de termodinámica de Fermi para la próxima semana, ¿ok? Ok. Ok. Ya, chicos y chicas, seguimos el lunes con termodinámica, ¿ya? Y les mando el capítulo ahora en un rato más. Bueno, si es que encuentro el libro en PDF, si no lo tengo que escanear. Y ahí puede que me demore un poco más, pero dentro del fin de semana, si es que no lo encuentro en PDF, ¿ok? Ok, profe. Ok. Profe, ¿me puedo quedar un poquito al final con usted? Sí, Felipe. Ya, gracias. Ya, a los demás, cuídense harto, sigue la pandemia,
Igual, Y- profe, cuídese. Gracias, y profe. nos vemos el Chao, lunes. profe, que esté bien. Chao. Profe. Chao. Profe, Chao, que esté bien. gracias. Gracias. Hola, profe. Felipe, ¿Qué tal? Primero decirle que me retrasé, creo que un poquito con la entrega. Tuve un atado, como que me cayó algo mal en la guata mientras estaba haciendo el ejercicio, pero lo terminé en el baño el ejercicio. oh, Pero alcancé a terminar más o menos, pero me retrasé un poquito, pero eso, era para explicarle por qué me retrasé, pero creo que alcancé a terminar. ya. Lo otro es que mandé el CAT, yo soy el que me puso de ayudante. Ah, ya, Felipe, ya. Pero entonces me lo tuviste que Mandé. mandar por email el ejercicio. Sí. Sí, pues, sí. Sí, Sí. por eso no tuve atado con el plazo en verdad. Ah, ya. Pero le comento lo del CAT porque en el CAT me dijeron que el ramo decía que no habían cupos. No, no puede ser, pues. Que eso fue lo que me dijo la primera vez creo que intenté tomarlo. No. ¿Por qué? Entonces no sabría cómo hacerlo, quizás habría que hacerlo porque me acuerdo que ¿cómo se llamaba la secretaria o encargada de...? La Elvira. La Elvira. Me acuerdo que con la Elvira alguna vez hablamos y se podía hacer como interno por geofísica o como hacer algo más... Sí, no, sí. O sea, claramente, obviamente que hay cupo. Entonces, Felipe, tú puedes escribirle un email a Emilio Vera, que es el jefe docente, con copia a la Elvira y con copia a mí, pidiéndole o sea, explicándole que tuviste este problema de cupo y pidiéndole que por favor te inscriban en el ramo, ya que tú estás y yo ahí voy a contestar el email, cuando tú lo mandes yo lo contesto y digo que tú estás autorizado para tomar el ramo. Ya, pues. ¿Ya? Ok. Ya, y veamos Excelente. veamos qué pasa ahí. Ya, bacán. Ya, Felipe. Ya, profe. Muchas Ya. gracias. Ya, pues que estés bien. Igual, buen fin de chaito. Chao.